Bueno, ya estoy grabando, ¿sale? Vamos a checar el Tipens. Y bueno, tú como quiera lo tienes, ¿no? Era el capítulo Seis, 6. página, Sí. sí, página 113. Ujú. Fíjate. Ahí si te fijas, de hecho también Tipens en la figurita que te enseñé muestra en estos diagramas aquí una S. Fíjate, dice en el segundo dibujo de la 6.1, dice que velocidad promedio, ¿sale? Aquí, mira, hasta lo pone aquí, te voy a enseñar exactamente dónde es. Dice velocidad promedio o rapidez promedio es igual a qué? A S sobre T, ¿sale? Y de hecho por ahí nos dice que la rapidez, la S es la dirección. A ver. Distancia y rapidez. No, la S es distancia, perdón. La S es distancia y recuerda que distancia es distancia recorrida, ¿sale? ¿Qué Sí, significaba la S? Es lo que se movía en la curvatura o es lo que se movía en total de un punto a otro. Y al final la D, acuérdate que era lo que se movía en línea recta. Es la diferencia, ¿sale? Y entonces nada más, si quieres, para no confundirte, si no te quieres confundir, distancia recorrida, en vez de llamarle X, ¿sale? Aquí a este llámale S. Aquí es este es S, ¿sale? Igual, acá en las formulitas que te di después, acá abajito, ¿dónde en estas, mira. Aquí en estas, en vez de llamarle X, le puedes llamar S. Esta le llamamos S, donde indica el desplazamiento total, o bueno, más bien, es que es lo malo de que se parezcan las palabras. Sería distancia recorrida, ¿no? O yo le llamo recorrido, es lo que me ayuda a facilitar, ¿no? Es recorrido y desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia? Desplazamiento. Que esta es en línea recta entre dos puntos y esto es en la dirección que te muevas, no importa si es recto, curvo, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Ok, ¿otra duda que tengas de ahí? entonces a la vez, lo que pasa es que usted me había dicho que ayer había como una excepción. Más Ujú. bien ahí sería em, desplazamiento es como la excepción cuando... Desplazamiento, mira, desplazamiento es cuando, mira, velo así, vamos a verlo así. Tienes dos puntos y el recorrido, haz de cuenta que es todo lo que te mueves entre dos puntos. Si tú te mueves entre dos puntos, imagínate que hay una obstrucción aquí. Entonces te mueves para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá. Resulta que ahí te va. Si haces esto, el recorrido, o sea, la S, es todo lo que te moviste entre esos dos puntos. O sea, esta distancia, lo de arriba, lo de acá abajo, lo de acá. Ese sería mi recorrido, que se abrevia S, ¿sale? Es todo lo que te moviste para pasar de un punto a otro. Pero el desplazamiento final es lo que te moviste en línea recta entre ellos dos. O sea, en este caso es esta distancia. Ese sería mi desplazamiento. Acuérdate que como lo puedes analizar es, imagínate que tú cierras los ojos y nada más ves el principio y el final. Si cierras los ojos de acá y abres los ojos acá, ¿tú qué vas a imaginar? Pues que se fue en línea recta, ¿no? Y avanzó esto. Tú no viste cómo hizo estas curvas. Otro ejemplo, imagínate que una persona empieza aquí y termina acá. Y resulta que para llegar de aquí, pues tú querías, te irías derecho, ¿no? Pero esta persona no, porque está en la ciudad. Y resulta que primero se fue para acá, y luego se fue a la iglesia, y luego se fue a la tienda, y luego regresó a su casa, y luego se fue para acá, y luego para acá, y luego para acá, y para acá, y para acá, y para acá, para acá. Todo esto fue lo que hizo para llegar a los dos puntos. Entonces, en teoría, el recorrido o la distancia fue todo lo de negro. Todo lo de negro. Vamos a decir que fueron 800 metros. Pero al final del día, el desplazamiento no fue más que moverse de aquí
en línea recta hacia acá, y eso tal vez fueron 60 metros. Este es el desplazamiento. Es la letra, bueno, vamos a ponerlo en mayúscula, ¿no? Es la letra D. Y este de 800, que es todo lo de negro, es mi recorrido. Porque fue todo lo que me moví de un punto a otro. Todo, 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 todo. Y eso que te hablaba de la excepción era que hay veces, o va a haber un caso en el que el recorrido y el desplazamiento sean iguales. ¿Cuándo? Pues cuando la persona sea consciente y diga, ¿sabes qué? Si yo sé que estoy aquí y quiero ir acá, él dice, pues ¿por qué no me voy en línea recta? Él no hizo esto, él no se movió para todos lados, él simplemente dijo, pues yo me voy en línea recta. Y en ese punto, tanto el recorrido ese como el desplazamiento van a ser ¿qué? Iguales. Igual. Porque pues está moviéndose en línea recta, o sea, estás midiendo lo mismo tanto en el recorrido como en lo que te desplazaste, ¿se entiende? Entonces, velo así. No sé si más o menos me di a entender. Sí, Bueno, ¿alguna otra duda? sí, entonces Ujú. es que las fórmulas que me maneja, Ajá, en vez de ser distancia, es desplazamiento. ajá. Entonces es como si fuera así recta, es para línea recta de esas fórmulas. Es que, mira, probablemente nada más sea cosa de escritura, ¿no? También considera que a veces los libros son traducidos. Entonces a veces las traducciones no están bien hechas. Velo así, no te compliques la vida. Por ahí en tu libro ese, ¿lo tienes a la mano? Sí, Ok. La formulita, ¿cómo empieza? ¿Empieza con una V con flechita o empieza con una V así, normal? La que tú V me dices. normal. V así normal y dice que S sobre T. Chécalo. Da, sí, sí es la misma, pero da el despeje de S. Es S igual a B por Ujú. T. Ajá, S es igual a V por T. Ok. ¿Y hay alguna que diga esto? ¿V flechita? No, ¿Hay alguna que venga con una V remarcada? ¿En no. negritas? ¿No? Entonces esta está más fácil. Mira, esta que te está dando aquí, no entiendo no entiendo el por qué se te complique si esta ya es la misma que te estoy diciendo que es la de la rapidez. O sea, nada más entiende que hay dos fórmulas, rapidez y velocidad. La de rapidez es la que lleva, este se va a llamar, tú llámalo tú, o no importa cómo lo diga tu otro libro, tú llámalo recorrido, ¿sale? O distancia recorrida, ¿sale? Así llámalo. Y si encuentras esta S va a representar, aunque tu libro, yo supongo que dices que ese lo llama desplazamiento, ¿no? Sí, Bueno, tú no te preocupes, tú no le llames así, tú llámale recorrido, porque el desplazamiento es el de la otra, es el que dice D sobre T, y este sí es el desplazamiento, ¿sale? Y este es el de la línea recta, ese es el de la línea recta. Y el otro es el de bueno, es el de que puede ser recto, ¿sale? Porque pues no te impide nadie irte en línea recta. O puede ser la de las distancias así movidas en cualquier dirección, ¿no? El chiste es que llegues de un punto a otro, ¿no? Entonces, mira, entiendo la confusión porque pues obviamente si lees el libro y dices que dice diferente al Tipens, pues te vas a confundir más, ¿no? Pero nada más trátalo así. Ese tómalo como recorrido, ¿sale? sí, Este, lo que pasa aquí a veces es que para nosotros, luego, te digo, luego los libros cambian de términos y, y por ahí se nos puede complicar un poquito, ¿de acuerdo? Muy bien. sí. Ajá. Lo que pasa es que, de hecho sí, hasta lo remarqué en el libro, es que dice, a veces S es reemplazado con X o con Y. Entonces estoy pensando, a lo mejor lo toman en ese caso como cuando toman la distancia y el desplazamiento en línea recta, que son iguales. Exactamente, tiene sentido porque al final de cuentas cuando hablamos de X y de Y son líneas rectas en el eje X, así, o en el eje Y,
Y obviamente la distancia S, ahí sí sería desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque estás yéndote en línea recta. Entonces sí se podría considerar así la S como desplazamiento, pero no siempre, ¿cierto? Entonces, en esos Ujú. casos específicos sí se podría llamar desplazamiento, pero solamente en esos casos específicos donde, perdón, donde tuviéramos aquí X y acá tuviéramos la Y. Ahí sí se podría hacer, ¿sale? ¿Alguna otra duda que tengas? Mm, sí, Ajá, también era otra pregunta que decía, ¿por qué están en el mismo vector la aceleración y velocidad? ok, ok. Ok, a ver. Vamos a analizarlo. Acuérdate, bueno, eso no lo notamos el día de ayer, pero bueno, ya ahorita aprovechando que estamos aquí. Este, ¿te acuerdas que la velocidad dijimos que es una magnitud de tipo vectorial? ¿Te acuerdas? Sí, Y entonces, aquí algo importante. Resulta que la aceleración también se considera como vamos a llamarle, también es una magnitud. La aceleración también es una magnitud. ¿De qué tipo? Vectorial. Hoy te voy a sí, explicar por qué. El chiste es este. Al final del día, si tú tienes un punto aquí inicial y tú te quieres mover a este punto final, resulta que no importa cómo lo hagas, la velocidad es dividir el desplazamiento. Acuérdate que la velocidad, ojo, la velocidad no la rapidez, la velocidad es dividir el desplazamiento entre el tiempo. Y acuérdate que el desplazamiento es un vector, de hecho también se podría explicar con una flechita arriba. Entonces la respuesta te queda en términos de una dirección y una magnitud, ¿no? Magnitud y dirección. En este caso supongamos que para este ejemplo tiene una dirección de 30 grados y su valor es de 100 metros. Y el tiempo es supongamos, de 2 segundos. Entonces la velocidad de cuánto sería. Pues sería de 100 metros con un ángulo de 30 grados entre 2 segundos. ¿Cuánto nos daría? Pues nos daría 50 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Aquí no te confundas, el 30 no se divide, el ángulo no se cambia, ¿sale? Lo único que se cambia es la magnitud. De hecho, ahí en Tippens te explica muy bien ese tipo de ejemplos. En la página 113, ahí más o menos viene un ejemplo parecido, con una velocidad que dice 350 kilómetros con un ángulo de 45 entre 8 horas. Nada más lo que divide es 350 entre 8. ¿Sale? Bueno, sí. entonces el chiste aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección o el mismo vector, no? ¿O cómo habías dicho? Sí, Sí, ¿verdad? ¿por qué están en el mismo vector la aceleración y la velocidad? Ok. Porque recuerda que al final del día, ¿sale? Al final del día, la aceleración, recuerda que es la diferencia entre velocidad, ojo, velocidad final menos velocidad inicial dividida sobre el tiempo. Y ojo, como estoy hablando de vectores de velocidad, resulta que estos deben llevar, por ejemplo, si estoy diciendo que aquí empecé y acá acabé, estamos de acuerdo que, vamos a decirle, el carrito se está moviendo en esta dirección, ¿no? Siempre, siempre. Imagínate que tal vez supongamos que el carro tiene cambios de velocidad. Tal vez aquí mide 20, 20, ¿qué te gusta? Metros por segundo y hasta acá arriba va a medir 80 metros por segundo. Pero no importa el cambio de velocidad que tenga, la dirección siempre va a ser en ese sentido. Entonces, al final de cuentas, yo puedo hacer esto como la diferencia del 80, por ejemplo, y el 20, supongamos. Y con el tiempo que te gusta de 2 segundos. ¿Cuánto nos daría? 60 sobre 2 metros por segundo y sería 30 metros por segundo cuadrado. Pero esta flechita y esta flechita llevan la misma dirección
que llevaba originalmente la dirección de nuestro vector de desplazamiento, o sea, la de 30 grados. Entonces, este vector de aceleración lleva el mismo sentido, o sea, con un ángulo de 30 grados. ¿Por qué razón? Porque tanto, o sea, tú te estás desplazando, te estás moviendo en este sentido, a 30 grados. Y en teoría los cambios de velocidad los está haciendo en el mismo sentido, a los 30 grados. Entonces, en palabras sencillas, ¿cómo podemos explicar por qué lleva el mismo vector tanto la aceleración y la velocidad? Porque tanto el desplazamiento como los cambios de velocidad tienen su dirección en el mismo sentido. ¿Se entiende? O sea, al final de cuentas voy a tener la misma. Sería raro, ¿no? Que tú te movieras hacia allá y que te estuvieras cayendo así por magia hacia abajo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Tú estás haciendo los cambios en la misma dirección del sentido. Por eso llevan la misma dirección, ¿sale? A ver si respondí tu duda. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita aprovecha, Mm, ¿eh? Ahorita aprovecha. no, solo eso. ¿Segura? Sí. Ok. Pues mira, entonces vamos a avanzar. ¿Sale? A ver, ¿en qué nos quedamos? Estábamos En tiro para... viendo... Estábamos viendo... No, todavía no, ¿eh? Todavía no, todavía no. Vamos a hacer un problemita, rápido. De caída libre, pero con lanzamiento hacia arriba, ¿sale? Sí. Y para ya avanzar ahora sí a tiro parabólico. Mira, un segundito, vamos a poner... ¿Cuál era nuestro pizarrón? ¿El último? ¿Este? No, era... Era este. Era este. Bueno, ayer acuérdate que estábamos analizando caída libre. Por ahí vimos que había 5 formulitas y de hecho son las mismas de la aceleración. Nada más dijimos que lo que cambiaba era entre X cambiaba por Y y la A cambiaba por G, ¿no? Y habíamos dicho, perdón, que si un cuerpo tiene dirección hacia arriba, la gravedad es negativa. Ojo de inicio, ¿sale? Y si un cuerpo tiene dirección hacia abajo, la gravedad es positiva, ¿sale? Muy bien. Y aquí hicimos un ejemplo el día de ayer. Y ya luego te encargué que hicieras otros números más de tiempo para el mismo ejemplo. Y todo bien hasta ahí. Mira, vamos a hacer el ejemplo del capítulo 6, la 124, el 6.10, por favor, si lo puedes checar por ahí. Igual yo aquí te lo voy a poner en el, en el pizarrón para que lo analices. Un segundito. Uy, llegué directo. Ok, mira, es este. Ay, Dios. Déjame lo recorto. Ok, aquí está. Era este. 6.10. Y dice lo siguiente. Nos da una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba. O sea que aquí en este caso yo lanzo la pelota de manera vertical hacia arriba. Desde la azotea de un edificio va a tener una altura, va a tener una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Sale? Calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Determine la altura máxima, determine su posición y su velocidad después de 1.5 segundos y cuáles son sus posiciones y velocidades después de 5 segundos. Vea la figura. Ok, mira, vas a decir, ¿por qué me está enseñando esto si yo lo que necesito son tiros parabólicos, ¿sale? O sea, no es de gratis, no es de gratis, sino que te digo de una vez que los tiros parabólicos no son más que combinaciones de tiros que van en este sentido, que es este, más tiros que van en dirección a la derecha, que son como los que vimos al principio, como lo del carrito que se mueve a la derecha, ¿no? O la del tren que frena, o la de lo que sea. Es una combinación de ambos. Tiros hacia arriba, como este, y tiros hacia la derecha, como los que vimos en el caso anterior, el día de ayer. Entonces, si entendemos este problema, prácticamente ya dominas tiro parabólico. Por eso también está un poquito del concepto de porque a diferencia de tiro parabólico es más fácil entenderlo así, desglosado, ¿no? Primero analizarlo hacia arriba y luego hacia la derecha. Entonces, mira, ¿cómo hacemos este? Iniciamos con los datos importantes, ¿no? ¿Qué datos conozco? Vamos a ver. Si te fijas, me está diciendo que es una pelota de béisbol. Nos dice que se arroja hacia arriba desde una azotea.
La velocidad inicial nos está diciendo que de cuánto es, de 20 metros Sí. por segundo. Muy bien, perfecto. Entonces, veo, ¿sale? Es de 20 metros por segundo, ¿sale? Ahora, ¿qué más tenemos? Nos pide calcular el tiempo para que alcance la altura máxima. Entonces le vamos a poner por aquí T de H max, ¿se entiende? Y nos lo pide encontrar. Después nos pide la altura máxima. Ah, bueno, entonces H max, ¿cuánto vale? También nos lo pide. Y también nos pide la posición y la velocidad después de 1.5 segundos. Entonces la posición se escribe aquí, ojo. Como estoy hablando la posición en términos de altura, ¿cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? ¿Gravedad? No, la No, no, posición. no. La posición. O sea, ¿dónde te Ah, encuentras parado? En este caso, acuérdate que como estoy en el eje de las Y, se llama Y. Es la distancia. ¿Sale? Es la posición, es la distancia. ¿De acuerdo? Entonces sería Y después de t igual a cuánto? A 1.5 segundos. ¿Cuánto vale? Y también nos pide la velocidad cuando t es 1.5 segundos. ¿Qué pasó? y disculpe, profesor, ¿alcance máximo es diferente a altura máxima Es lo o es lo mismo, mismo? es lo mismo. Un alcance es una distancia. O sea, ¿qué tan lejos llegas, no? Es lo mismo. Digo, altura máxima es lo mismo que alcance máximo. Exacto, es lo mismo. Sí. Haz de cuenta que cuánto alcanza la pelota. O sea, es más coloquial una palabra que otra, ¿no? Cuando dices, ¿hasta dónde alcanzó? No, pues hasta allá arriba, a 20 metros. O sea, tú no vas a decirle a tu amigo, es que lancé la piedra y alcanzó hasta allá. Tú no le vas a decir, ah, mira, es que la altura máxima que tuvo mi objeto que lancé fue de tantos metros. No, tú dices, hasta allá alcanzó, ¿sale? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, gracias. ahora sí, vamos a sacar. Estos son los datos, pero tenemos un dato extra. ¿Cuál dato extra? La gravedad. Porque como estamos interactuando con alturas y caída, no caída libre, bueno, en teoría sí es caída libre, pero estamos lanzando un objeto, la gravedad está interactuando y como va originalmente hacia arriba, ¿qué gravedad va a ser? Menos Mm, 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Y aquí, ojo, otra cosa. Aquí la velocidad inicial, como va en dirección hacia arriba, su vector, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, ojo. Si, ojo, este es importante. Si V va hacia arriba, ¿sale? Es positivo, ¿sale? Si va hacia abajo, es negativo. Pero con la gravedad es al revés, ¿de acuerdo? Si la gravedad va hacia arriba, es negativo. Y si va hacia abajo, es positivo, ¿de acuerdo? Hay que considerar eso. De inicio, de inicio. Entonces ya tenemos todos los datos importantes. Ahora sí, ya lo que harías que es, pues te vas a tus formulitas y vas a analizar cómo encontrar esos datos y te vas a dar cuenta que está bien fácil encontrarlos ya cuando tienes el concepto de las fórmulas. Fíjate, vamos a ponerlo por aquí para por si no las tienes anotadas o en tu libro y para platicar entre los dos. Fíjate, estas son las fórmulas. Ay Dios, dame un segundo. Ah, se movió el libro. Un segundito, un segundito, un segundito. Vamos a ver. 118, 120. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, son estas. Ay Dios. 100. Ok, aquí está. Déjalas copio. Tenemos 5 formulitas. Que son estas que están aquí, mira. Están en la página, si las quieres checar en tu libro, son las que vimos el día de ayer. Es la página Sí. número 121. Y aquí la pregunta es, con los datos que tengo, ¿cuál crees que sea la fórmula más adecuada para encontrar cualquiera de los que tengo de incógnita? Ya sea el tiempo máximo, la altura máxima, la y máxima o la velocidad máxima.
¿Cuál crees que sea la más adecuada? Mm, ¿Alguna idea? Bueno, aquí está lo primero, fíjate. Resulta que hay que saber un poquito de teoría para poder resolver este tipo de problemas. La primera teoría básica es que en la altura máxima siempre los cuerpos tienen una velocidad de cero. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, estás de acuerdo que no puedes subir infinitamente, ¿cierto? No. Va a llegar un punto en donde va a dejar de subir y va a empezar a caer. ¿Y qué es lo que está pasando en ese proceso para que lo entiendas? Lo que está pasando es que tú cuando lo lanzaste con una velocidad inicial, la cual era la más rápida que tenía en ese momento. Y conforme va subiendo, estamos de acuerdo que la velocidad se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque la gravedad está haciendo que se atraiga al suelo, está reduciendo su velocidad. Y va a llegar un punto en que la velocidad se reduzca tanto que la velocidad va a ser igual a cero. En ese punto el objeto ya deja de subir, porque ya no tiene velocidad para arriba. Entonces, mágicamente, no mágicamente obviamente, físicamente, el objeto deja de tener velocidad y vas a decir, profe, pero entonces ¿cómo vuelve a bajar? Ah, pues es que debido a la gravedad, ahora el objeto va a empezar a caer porque se va a acelerar hacia abajo. Ahora va a ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces, en teoría, aquí este vector hacia abajo está frenando, frena a la pelota, y acá a la derecha, después de llegar al cero, acelera, acelera la pelota para que siga yendo hacia abajo. Entonces, a la izquierda pierde velocidad hasta llegar a cero, y a la derecha aumenta la velocidad hasta llegar a un punto máximo, ¿no? En teoría, ojo, en teoría, si llega al mismo punto de altura que tenía originalmente en la curva, va a tener la misma velocidad que tenía originalmente. O sea, el VO, ¿se entiende? Y a partir de aquí, pues va a aumentar la velocidad hacia abajo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Bueno, entonces, ahora sí la pregunta es, perdón, ¿qué puedes encontrar primero y con qué fórmula? Obviamente sin checar aquí el texto. ¿Qué se te ocurre? A ver, ¿qué encontraríamos primero? El tiempo, Ok, tiempo, ¿con cuál de las cinco fórmulas? ¿Cuál de las cinco fórmulas servirá más? mm, la primera, La primera, vamos a analizarla. La primera, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo Y es igual a BF más BO sobre 2 que multiplica el tiempo. Vamos a analizar qué son estos datos que hablamos, ¿sale? Mira, aquí luego mucha gente no entiende el concepto de BF, porque dice, profe, pero es que ¿qué es BF? ¿BF va a ser acá o va a ser hasta acá abajo o va a ser aquí arriba o va a ser aquí después? Mira, BF es relativo al tiempo que tú escojas, ¿sale? En teoría, si tú quieres el tiempo que tarda llegar desde donde la lanzaste hasta donde está el punto más alto, la BF va a ser la velocidad en el punto más alto, ¿se entiende? Si tú quieres saber, por ejemplo, que el tiempo sea desde donde empezaste hasta donde vuelve a llegar al mismo valor, ¿sale? ¿Ahí qué sería? Ah, pues ahí sería en este caso, el tiempo sería hasta acá y aquí sería BF, donde estamos en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, BF depende de hasta dónde quieres medir el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta aquí, ¿dónde sería lo más conveniente medir el tiempo de inicio, el problema? Pues donde conocemos más datos, estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Y cuáles son sí. los rangos de valores donde conocemos más datos en nuestro problema siempre de este tipo? Bien fácil. Siempre conozco yo, o trato de conocer mi punto de partida, casi siempre lo trato de conocer, y siempre por lo menos conozco que en la altura máxima yo conozco un dato, la velocidad, ¿de cuánto es? De cero. 20, No, no, en la altura cero, máxima, en la altura máxima, ¿sale? cero.
En la inicial es de 20, estoy de acuerdo, pero en la altura máxima yo sé que vale 0, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si te pregunto, a ver, aquí cuánto vale BF, no, pues no sé. ¿Cuánto vale el tiempo? Pues tampoco sé. Entonces, por lo menos yo conozco de aquí el BO y el tiempo cero. Y aquí conozco que la B en el punto máximo, por lo menos yo sé que va a valer cero. Entonces ya conozco muchos más datos que en cualquier otro lugar del círculo, de la gráfica, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿crees que con eso sea suficiente para resolver este problema? Vamos a ver. BF lo conozco, pues en teoría sí, ¿no? Porque ya sé que vale cero. Y el BO también lo conozco, ¿vale cuánto? 20, ¿cierto? Sobre 2. El tiempo, ojo, el tiempo del punto inicial al punto máximo, ¿lo conozco? No, No. no lo conozco. Y la Y, ¿cuál crees que sea Y? Pues ya es la distancia, ¿no? ¿De dónde a dónde? Te voy a preguntar. Pues de dónde estoy midiendo, ¿no? ¿De dónde estoy midiendo las dos velocidades? Del punto inicial Hasta al el punto final. máximo. Pues sí, obviamente, pero ¿cuál es la altura máxima, no? ¿Se entiende? ¿Y tú conoces esa altura? Mm, No, pues no la no, conoces, no me lo da el problema. De hecho, hasta me la está preguntando, ¿sale? Altura máxima y tiempo máximo, fíjate, no los conozco. Entonces, ¿crees que sea útil o adecuado usar la primera fórmula? no, No, porque tengo dos incógnitas. No se puede trabajar con dos incógnitas. Te vuelvo a preguntar y no te preocupes, no te sientas mal. Así se aprende a hacer este problema. ¿Cuál sería otra fórmula que me podría servir para resolver esto? La segunda, la tercera, la cuarta. Si quieres adivinar, puedes adivinar, pero vamos a ver por qué. mm, la, la segunda, pero Ajá. quitaríamos velocidad inicial. A ver, un segundo. Perdón. La segunda. Vamos a ver. La segunda dice BF es igual a BO más G por T. Vamos a ver si es cierto. ¿Conoces BF? Sí, ¿no? Para mi rango de valores, BF, ¿cuánto vale? Cero. Sí, ¿La BO la conoces? sí, Sí, ¿cuánto vale? 20 metros sobre Muy segundo. bien. ¿La gravedad la conoces? Sí, ¿Cuánto vale? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto? Menos 9.8 Exacto, menos 9, ¿sale? Acuérdate del signo, ¿de acuerdo? ¿Y el tiempo lo conoces? No, No, pero aún así no hay problema. ¿Por qué razón? Porque, porque no ah, se toma en cuenta la velocidad final. bueno, sí se toma en cuenta porque vale cero, o sea, sí lo estoy tomando en cuenta, ¿sale? Pero vale cero, ¿se entiende? Pero Sí, sí se puede resolver porque solamente tengo una incógnita, ¿de acuerdo? ¿Sale? O sea, aquí, si no se tomara en cuenta, la borraría, pero no puedo borrarla nada más porque yo quiero. Se toma en cuenta, pero su valor es de cero, ¿sale? Entonces, aquí la pregunta es esta. ¿Puedo encontrar el tiempo con esto? Sí, ¿no? sí, Ahora te pregunto, ¿por qué le puse tiempo máximo? Porque acuérdate que BF es la velocidad en el punto más alto, porque solamente ahí vale cero. Entonces, si mi velocidad final es de cero, acá arriba, en teoría el tiempo que voy a encontrar es el tiempo que tardo de llegar desde el punto inicial hasta este punto de acá arriba. Y ese tiempo se conoce que el tiempo de altura máxima, ¿sale? El tiempo de altura máxima. O sea, todo esto es relativo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo encontraría? Pues empiezo a resolver, ¿no? Sería 9.8 por t max es igual a cuánto? A 20 metros por segundo. Entonces el tiempo de altura máxima que sería igual a 20 metros por segundo, ¿entre cuánto? Entre 9. 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto sale la división de 20 entre 9.8? Quedaría, sería de
Dos. 2.04, 2.04 segundos. Y ese sería mi qué? Mi tiempo que tarda en llegar hasta el punto máximo. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? Y Ajá. cuando, ¿Sí? cuando es en otro, cuando no es el máximo, cambia el tiempo. Sí, va a cambiar el tiempo. Exactamente. De hecho, ahorita, mira, nos pregunta por acá. Bueno, no nos pregunta el tiempo. Pero ahorita podríamos sacar, si quieres, el tiempo en otro valor. Y vas a entender la diferencia. ¿Sale? Sí, gracias. Ahorita lo hacemos. Pero sí, el tiempo va a cambiar. Haz de cuenta que es como, o sea, es que aquí el problema, tal vez no te lo enseñaron así. O tal vez tú no lo has visto así. Pero todos los problemas de física los puedes relacionar con algo de la vida real. Este problema, por ejemplo, para que lo entiendas un poquito más fácil, es como si tú te lo imaginaras que te está pasando a ti en este momento. Tú estás en un techo, estás con una piedra, una pelota o lo que quieras y lo lanzas hacia arriba. Y te tienes que imaginar el comportamiento que va a tener ese caso, lo que está pasando. ¿Cómo se va a comportar el ejemplo? Pues obviamente se va a comportar, ya que te lo dije, la lanzas hacia arriba, va a llegar un punto en el que ya no va a seguir subiendo y va a empezar a bajar, ¿no? Pero además de eso, imagínate el tiempo, o sea, tú tienes un cronómetro. Obviamente, tú lanzas la pelota hacia arriba y con el cronómetro vas a ir leyendo el tiempo y va a llegar un punto en el que llega al máximo, ¿no? Y ahí vas a tener una marca de tiempo, que en este caso de cuánto es, de 2.04. Obviamente, si sigue bajando, ya empieza a bajar el objeto hacia acá, el tiempo va a seguir corriendo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si tal vez tú mides el tiempo aquí, pues va a tener uno de 3 segundos. Si lo mides por acá, a uno de 5 segundos. Si lo mides por acá, a uno de 8 segundos. Entonces, trata de plantearte el problema de manera física o de real para que más o menos vayas a tener el concepto, ¿sale? Aquí también por eso, así podemos intuir que aquí la velocidad de esta arriba es de cero. ¿Por qué? Pues porque ya no está subiendo, tampoco está bajando. Hay un punto en específico en el ejemplo en donde la pelota ni sube ni baja, sino que está estática. Y ahí la velocidad de cuánto es de cero, porque no se está moviendo. Y después empieza a bajar debido a qué? A la gravedad. ¿Sale? Bueno, nos estamos tardando un poquito con este. Siguiente, ¿qué más nos pide? Ya tenemos el tiempo máximo. Entonces ya encontramos este de acá. Este ya está. ¿Cuál nos falta? Altura máxima. ¿Cómo sacamos la altura máxima? ¿Qué se te ocurre, Lili? ¿Alguna idea? Em, con la Ah, distancia, ajá, ¿cuál fórmula de distancia? Hay varias. ya podríamos usar la primera Ajá, ¿por qué? porque ya tenemos el tiempo. Y- Exactamente, de hecho está correcto. Entonces con la primera fórmula vamos a resolver la altura máxima. Porque tenemos nosotros y max, vamos a llamarle, será igual a qué? A bf, que sería la velocidad final, en este caso la máxima sería cero, más sería 20 metros ve- por segundo, muy bien, entre 2 que multiplica el tiempo entre estos dos datos. ¿Y cuál es el tiempo entre estos dos datos? Ah, pues 2.04 segundos. Entonces, ¿tú me dices cuánto da, por favor? sí, Sería de 20.4, ¿no? Creo. sí. Mm,
Sí, 20.4. Ujú. Y ya con eso te digo, tú ya lo que tienes es que ya puedes sacar la altura máxima. Entonces, ¿qué significa? Que con estos datos del problema, o sea, imagínate lo interesante. Tú simplemente sabiendo cuánto, a qué velocidad lo lanzas de inicio, tú ya puedes decir cuánto va a tener de altura máxima. O sea, puedes predecir eso, ¿sale? Entonces ya tenemos dos datos. Ya tenemos tanto altura máxima como velocidad para llegar a la altura máxima. Si te pregunto, ¿cuál sería la velocidad en la altura máxima? ¿Qué me dirías? Cero. Exacto, pregunta capciosa, ¿no? Porque arriba ya no tiene velocidad. Muy bien. Entonces ahora nos pide Y, o sea, la posición cuando su tiempo es de 1.5 segundos. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuál fórmula usarías? Para, Sacar la altura. para la, ah, Sacar la altura la, Y se- conociendo que el tiempo es de 1.5. ¿Cuál? la segunda. La segunda. ¿Segura? A ver. Sí, ¿Qué te estoy pidiendo? la altura, ¿Con qué letra se digo, representa la altura? con H. Ah, bueno, esa es Pero una. Pero en este caso, aquí, Y, ¿verdad? ujú. Y en la segunda fórmula ves Y. No, Entonces no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál otra podría ser? Pues por lo menos una que lleve Y, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál la otra? tercera. La 3. ¿Qué dice la 3? Y igual a B o T más un medio de GT cuadrada, ¿no? ¿Crees que tenga Sí, sentido la 3? Nos pide Y. Aquí está Y. Y nos está diciendo que necesitamos BO. ¿Tenemos BO? Sí. Nos pide el tiempo. ¿Cuál tiempo crees? ¿Será el 2.04? ¿Tú qué no, opinas? porque es en 1. 5. Y 1.5. ¿Por qué razón? Porque me está pidiendo la altura cuando el tiempo es de 1.5, ¿de acuerdo? Entonces sí lo tengo, ¿no? Porque me está dando el tiempo, es de 1.5. Nos pide la gravedad, ¿la tengo? Sí, porque esa siempre la Sí, voy a conocer. Y el tiempo al cuadrado, entonces mira, ya la descubriste, es la 3. Entonces ya que sería igual sería 20 metros por segundo, que multiplica al tiempo de 1.5 segundos, ¿cierto? sí, Y eso más un medio de qué? De la gravedad. Pero como el objeto se está lanzando hacia arriba, ¿qué signo tiene? negativo. Negativo. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado, que multiplica a 1.5 segundos al cuadrado. Y empezamos a resolver, ¿no? ¿Cuánto es 20 por 1.5? 30, ¿no? Sería 30 metros más un medio de menos 9.8. ¿Cuánto es? A ver, vamos a hacerlo. 4.9. Ajá, negativo, ¿verdad? Sí, negativo. 1.5 al cuadrado da 2.25 y eso multiplicado por menos 9.8 entre 2. Según yo da menos 11.025. La segunda mitad Sí. menos 11.025 metros. Y entonces la altura Y en 1.5 de cuánto sería? De 30 menos 11.5 daría 18.975 metros. ¿Qué quiere decir? Que la altura máxima sería de 18.75 metros. Acá el libro nos da que es de 19, pero pues porque redondean, ¿sale? Obviamente Sí. nosotros no redondeamos, lo hacemos bien. En esta parte sería la altura cuando mide 1.5 el tiempo, sería de 18.975 metros. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Está fácil, ¿no? O sea, ya entendiéndolo así, ya no se complica tanto. ¿Tú qué opinas? Sí, ya, ya no. ¿Qué no entendías al principio de ese tipo de problemas?
Mm, O sea, digamos, como como te lo puse al comprender principio. las fórmulas. Ajá, ¿qué pasó? Comprender las fórmulas. Sí, comprender las fórmulas. Y también yo creo No, que saber qué datos meterle, ¿no? sí, Ujú, porque dices, es que aquí hay una T y es que en el problema vienen 5 T's diferentes y vienen 5 velocidades y 5 alturas. ¿Cuál es la que meto? Es que al final todo depende de qué es lo que estamos encontrando. Y solito lo va diciendo el problema, solito. Bueno, entonces ya tenemos también la altura en 1.5. Ya tenemos este. Ahora, nos pide la velocidad cuando el tiempo también es de 1.5. ¿Con qué fórmula puedes hacerlo? ¿Cuál será la adecuada? ¿Cuál, perdón? la velocidad. Ajá, la velocidad cuando el tiempo vale 1.5. ¿Con qué fórmula podremos hacerlo? Con la segunda. La segunda, a ver, vamos a analizarlo. Ok. Conoces, para la segunda, dice BF. ¿Quién va a ser BF? ¿Lo conoces? Sí, es cero. Segura. Ah, no, no, cuando es 1.5, Exacto, cuando es 1.5. ¿Conoces BF? 1.3 metros sobre segundo. ¿Dónde dice eso? En el Al dibujo. lado de... Sí, pero esa es la respuesta, no la conocemos. Porque fíjate, analiza qué te está preguntando el problema. ¿Cuál es la velocidad cuando el tiempo es de 1.5 segundos? Pues obviamente es lo que estamos buscando, ¿no? Aquí no te confundas, el libro te está diciendo que velocidad en el tiempo de 1.5 es de 5.3, porque esa es la respuesta, pero nosotros no la conocemos. Entonces, BF, ¿cuánto es? ¿Lo conoces? No, no lo conoces. Es lo que estamos buscando, la velocidad en el tiempo final que es de 1.5 segundos, ¿sale? Entonces, Sí, no lo conozco. Este no lo conozco. ¿Veo lo conoces? sí, Sí, porque es el 20, ¿no? Ese sí, ese nunca sí, va a cambiar. ¿La gravedad la conoces? sí, También. ¿Y el tiempo? también. También. Entonces, ¿puedo usar la fórmula 2? Sí, Sí, se puede. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería BF o velocidad en 1.5 segundos, que es la BF, sería BO, 20 metros por segundo, más la gravedad que es negativa, que multiplica a quién? Al tiempo, que es de 1.5 segundos. Y en este caso, ¿qué nos daría? 20 menos, ¿cuánto es 9.8 por 1.5? 14.7. Ujú. Y la resta, ¿cuánto nos daría? 5.3. 5.3 metros por segundo, ¿cierto? Y entonces, ahora sí, mira, de ahí sale el 5.3 que tú decías que era el que estaba acá. Pero obviamente sale del problema, no sale de los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ya mira, tenemos la velocidad final o la velocidad en 1.5 y está bien. Y pues prácticamente era todo. Nada nos pedía esos datos. Hasta ahí, ¿sale? Y ya, con eso tendríamos los 4 datos. El tiempo de altura máxima, ¿cuánto es? 2.04 segundos. La altura máxima, ¿de cuánto? De 20.4. El, la altura cuando vale 1.5 el tiempo a 18.975. Y la velocidad cuánto vale 1.5 segundos el tiempo a pues 5.3. Y ya. O sea, si te fijas, los problemas no son imposibles. Solamente hay que tener razonamiento y entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? No. ¿Segura? Ah, Ujú. cuando piden en cualquier punto, es como el que acabamos de hacer Sí, ahorita. exacto. Es así. La velocidad en cualquier punto es con el tiempo. Tienes que saber el tiempo, ¿no? Te dicen, ¿cuál es la velocidad cuando el tiempo es de 5 segundos? Ah, pues bueno, sería velocidad inicial, la gravedad por el tiempo. Y ya se crea la velocidad.
Así más o menos se haría en cualquier punto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, no. Bueno, entonces mira, ¿qué te parece si hacemos uno igual? Nada más, a ver, déjame checo. Y ya con ese pasamos a proyectiles, porque te digo, es importante que entiendas este tipo de problemas para que proyectiles esté fácil. Vamos a ver, ¿cuál podemos hacer? Dame un segundito. ¿Qué te parece si hacemos... Deja ver dónde hay uno fácil. A ver, pues te lo busco de internet. ¿Para qué batallamos? Ah, Dame un segundo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Ya has estado estudiando por tu cuenta o qué pasó? Sí. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Por qué te decidiste a hablarme otra vez? ¿Querías dar un repaso final? Sí. Y es que ya dije, ay, con el ingeniero sí, sé que sí le voy a entender. Ok, a ver, Sí, es déjame. que con esos temas había tenido un poquito de... De dudas. Sí. Ok, ok. A ver, dame un segundito. Mm, mm, es que están muy fáciles estos. Ingeniero, Mande. nada de estadística. Depende de los temas. Pero podríamos checarlo. Si quieres me dices y ya te digo. Sí. Porque es que de estadística no ando fresco, entonces tendría que ver si tengo que repasar. A ver. Vamos a hacer uno así, mira. Tenemos aquí el edificio. Lanzamos un objeto hacia arriba. Va a caer. Este lo vas a hacer tú, ¿de acuerdo? La velocidad inicial va a ser de 15 metros por segundo. ¿De acuerdo? Quiero que me digas, ¿cuál sería la velocidad cuando la velocidad de la pelota en el punto máximo? Quiero que me digas la altura máxima, el tiempo máximo, el tiempo de altura máxima, perdón. También me dices, la velocidad cuando el tiempo es de 3 segundos, cuando el tiempo es de, ¿qué te gusta? 5 segundos, ¿sale? Y vamos a sacar también el tiempo cuando la velocidad es igual ¿qué te gusta? 15, 19. Sería... A ver, dame un segundito. 5 de 5.8 metros por segundo. Entonces sacamos todos estos datos. Velocidad en el punto máximo, altura máxima, tiempo para llegar a altura máxima, la velocidad en el tiempo de 3 segundos, en el de 5 segundos y en este, ¿sale? Si quieres, para no batallar, te voy a dejar por acá el anterior. Voy a borrar esto un poquito. Un segundo. A ver. Espera, 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 espera. A ver, déjame. Ahí está, mira. Ahí está el anterior. Déjame copio el de ahorita. Y vamos a ponerlo por acá arriba. Adiós. Adiós.
A ver, vamos a copiarlo otra vez. Por acá arriba. Entonces ya, con eso. Ahí creo que puedes hacer zoom a la pantalla si le das doble clic. Ah, sí. Para que en caso de que ocupes ver más cerca, ya le haces zoom. A ver, hazlo. Vamos a ver cómo te va. Ya, si haces ese bien, ya estás lista para proyectiles. Ya ni vas a batallar, vas a decir, ya mejor vámonos a otro capítulo. Ok. A ver, dame un segundito, ahorita vengo. Ok, ya estoy por aquí. Cualquier duda me dices, ¿sale? Sí, gracias.
¿Cómo vas? Ya casi acabo. Ok. Creo que ya los tengo. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es la... Eh, Ajá, el punto, ¿qué era? La velocidad en el punto máximo. Cero, Muy bien. Pregunta capciosa, ¿no? ¿Cuánto vale la altura máxima? 11.47 metros. ¿Con qué fórmula lo sacaste? ¿Con cuál de las fórmulas lo sacaste? Con Ajá. ¿O usaste una antes? ¿O sacaste otra cosa primero? ¿Qué sacaste primero? ah, con la primera. Ajá. Primero saqué el tiempo Ajá, muy y bien. luego Ok, se vale, se vale. Entonces primero el tiempo. ¿Con cuál sacaste el tiempo? con la segunda. Muy bien. Con la segunda. ¿Qué sería? BF vale cero, ¿no? Sería Sí. cero igual a qué? A 15 menos 9.8 t. Entonces quedaría 9.8 t es igual a 15. Y entonces t es igual a 15 entre 9.8. Obviamente con sus unidades, ¿no? ¿Y cuánto sería la división de eso? 1.53 segundos. Ajá, 15 entre 9.8. Y si te dio eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, está bien el tiempo. 1.53 segundos. Ahora, ya con el tiempo usaste la 1 para sacar la altura máxima. Y max sería que 0 más 15 sobre 2 por 1.53. Entonces sería esto por 15 entre 2. ¿Y dices que te dio cuánto? 11.47. Muy bien. 11. 1.48 redondeado, ¿no? Sí. Metros. Ahí está la otra, también está bien, muy bien. Entonces llevas hasta ahorita tres bien. Este y este. Ahora, la velocidad en el tiempo de 3 segundos. ¿Con cuál fórmula? Con la segunda también. Ujú. Ahí que buscas BF, ¿no? Sí, ve. BF sería B en 3 segundos. Y sería BO, que vale 15. Más la gravedad, que sería menos 9.8. Que multiplica a el tiempo. ¿De cuánto? 3 segundos. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues sería menos, bueno, sería menos 9.8 por 3 más 15. ¿Qué te dio a ti? 14.4. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Segura? No, no, perdón. No, sí, sí, negativo, negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que va hacia arriba. ¿Segura? ¿Te acuerdas que al La principio, gravedad. ¿qué especificamos? ¿Dónde está? Aquí está, mira. Si B va hacia arriba, es que. Positivo. ¿Y si va hacia abajo?
es negativo. Entonces, si te dio -14, ¿hacia dónde va la V? Mm, hacia abajo. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, ¿cuál es el tiempo que tarda para llegar hasta el punto máximo? 1.53 ¿Qué segundos. significa? Que todo este intervalo, fíjate, todo este intervalo hasta llegar aquí es 1.53 segundos. Entonces, ¿el 3 dónde va a estar? Pues por acá, ¿no? Está por aquí más o menos. Ya no va para arriba, ¿para dónde va? Para Hacia abajo, abajo. ¿se entiende? Entonces todo tiene lógica, todo tiene sentido, pero tienes que saber comprenderlo. Entonces ya está bien ese, ¿sale? Muy bien. El que sigue nos pedía en 5 segundos, es exactamente lo mismo. Nada, es que en vez de 3 pues es 5. Sería esto menos 9.8 por 5 y nos daría de... Bueno, a ver un segundo. 9.8 por 5 y eso más 15. ¿Cuánto te dio ese? 34 metros menos 34. Sí tienes el signo, ¿verdad? Sí. ¿O se lo agregaste ahorita que yo lo puse? La verdad me equivoqué y Bueno, le sumé. entonces ahí corrígele, ¿sale? Para que lo Sí, consideres. O sea, no pasa nada si te equivocas, pero el chiste es que comprendas el por qué estás mal. sí, Entonces, bueno, el que sigue. Este sería menos... Pero sí te dio 34, ¿no? sí. Bueno, nada más el signo es lo que estaba mal. El que sigue. El tiempo que tarda para que la velocidad sea de 5.8 metros por segundo. ¿Ese con qué fórmula lo hiciste? Acá están las fórmulas. Con la segunda, La segunda, a ver, el tiempo. Te pide el tiempo que tarda para que la velocidad sea de 5. ¿Qué? 5.8. Y entonces con la segunda, sí. La velocidad final, ¿cuánto es? Bueno, acuérdate, es es BF igual a BOT. Ah, no, es igual a BO más G por T. BF, ¿cuánto vale? 5.8 Muy bien, perfecto. segundos. Muy bien. BO, 15. 15 metros por Y esto sería menos 9.8 por el tiempo, ¿cierto? Entonces paso restando el 15 a de la izquierda. Será 5.8 menos 15. Y esto sería igual a menos 9.8t, ¿cierto? Ahí tú lo puedes hacer diferente, pero o sea, el procedimiento es muy parecido. ¿Cuánto es 5.8 menos 15? 5.8 menos 15 sería menos 9.2 sí. metros por segundo. Igual a menos 9.8 t. Pasas dividiendo. Quedaría t igual a menos 9.2 metros por segundo sobre menos 9.8 metros por segundo. Y es, bueno, segundo cuadrado, ¿no? Y esto sería, 0.93. ajá, dame un segundo. 0.94, ¿no? Sí. Segundos. Quería que diera uno, pero me equivoqué en la resta. Esperaba que este diera 9.8 también, pero bueno, está bien, ¿sale? Entonces, ya. Prácticamente, sí te dio eso a ti también, ¿verdad? Sí. Entonces, ya con eso, si lo hiciste bien y lo entendiste, ya puedes entender tiro parabólico. Dime, ahorita, aprovechando, ¿alguna duda de esto? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces avanzamos al siguiente tema. Ahora sí ya lo importante. Tiro parabólico. A ver, vamos a verlo por acá. Fíjate, de este no hay tanta teoría, ya es puro problema, ¿sale? Entonces, vamos a checar aquí rápido. Movimiento de proyectiles. Fíjate, te voy a poner el dibujito aquí.
Ahí te va. Mira, esta es la página que sigue. Es creo que 2 páginas después. Movimiento de proyectiles. Dame un segundo. Ok. Entonces, para analizar tiro parabólico, tenemos que entender que es un proyectil, ¿no? Un proyectil es todo aquello que puede ser disparado o lanzado y que toma una trayectoria, ¿no? Y siempre las trayectorias son de forma, perdón, parabólica, ¿sale? ¿Qué significa? Que suben y tienen que volver a bajar en algún punto. Y obviamente recuerdas tú en analítica te enseñaron que las parábolas podrían ser así cortitas, un poquito más anchas, un poquito muy anchas, dependía de sus factores de la ecuación, ¿no? La forma que iba a tener esa parábola. Entonces, ya que sabemos esto nosotros, hay varias cosas que debes de entender del tiro parabólico para poder entender cómo se comporta, ¿no? La primerita que debes de entender es, vamos a analizarlo como el problema general de las trayectorias, ¿de acuerdo? Fíjate, este dibujito lo vamos a analizar con la siguiente imagen, que viene aquí en la página, ya te digo cuál es, perdón. Vamos a hacerlo por acá. Este de acá al lado, mira. Esta es la más importante. Esta es la de la derecha. Esta, si la quieres ver en tu libro, es la página número 129. Y en este caso, fíjate, cualquier tipo de trayectoria o de proyectil o de figura de tiro parabólico, que es lo mismo, o sea, se puede llamar como sea, lo que hace es lo siguiente. Tú lanzas el objeto con una patada, un lanzamiento, una bala, lo que sea, un disparo, y esa trayectoria lleva una velocidad inicial, la cual siempre va en forma vectorial. La velocidad inicial es un vector, ¿por qué? Porque lleva magnitud y lleva dirección. ¿Qué significa? No es lo mismo lanzar el disparo a 30 grados que a 45 o que a 60 o que a 80 o que a 20. Esa trayectoria lleva una dirección y se representa con un ángulo que aquí está, el ángulo teta, su velocidad inicial, ¿sale? Y resulta que no lo vimos nosotros, pero supongo que debes de entender un poquito. Lástima que no lo vamos a ver hasta más adelante. Recuerda que un vector se puede descomponer, si lo recuerdas. Y descomponer era escribir las componentes. Si tengo el vector v, lo puedo descomponer en el vector vx y vy. ¿Y cómo descomponía un vector v en vx y vy? Pues bueno, teníamos que escribir las formulitas en trigonometría, la cual nos decía que Vx era no más simplemente decir V por el coseno del ángulo y Vy, acuérdate que era V por el seno del ángulo. No sé si más o menos te está sonando esto. Sí, Bueno, entonces, ¿por qué te digo esto y por qué digo que es importante? Porque resulta que nosotros no trabajamos con V inicial. Yo no trabajo con V inicial en forma de vector resultante. Yo trabajo con sus componentes. ¿Cómo trabajo con sus componentes? Bien fácil. Resulta que lo voy a descomponer y ya con ellas es más fácil entender el problema por 2 razones. Porque resulta que hay unas condiciones muy curiosas con los vectores componentes de la velocidad inicial. Resulta que la velocidad inicial en x durante todo el recorrido se mantiene con la misma dirección. Este va para arriba, este va para arriba, este va para acá, este va para arriba. Es que aquí el problema es que igual y te vas a confundir por el dibujo. A ver, ahí te va. Resulta que cuando tú disparas algo, el objeto va moviéndose en forma vectorial así, 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 hacia abajo, hacia acá, y ahí sigue, ¿no? Pero resulta que en forma de componentes se mueve así y hacia arriba un poquito menos. Así igual y hacia arriba un poquito menos todavía. Hacia acá igual y hacia acá ya casi nada. Hacia aquí ya nada más se mueve a la derecha. Hacia aquí ahora se mueve hacia abajo y hacia la derecha. Aquí se mueve hacia abajo y hacia la derecha. Aquí se mueve hacia abajo y hacia la derecha. ¿Qué está pasando con esto? Mira, te explico. Resulta que la componente en X de la velocidad inicial
siempre se va a mantener con el mismo valor durante todo el proceso de el tiro parabólico. Todo el tiempo va a ser v0x, v0, bueno, v0x, v0x. ¿Qué significa? Que si tú sacas la velocidad inicial en x y te da de 20, por ejemplo, durante cualquier parte de tu parábola, siempre va a ser 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20. ¿Por qué razón física pasa eso? Porque resulta que en el eje de las X, o sea, hacia la derecha, cuando tú lanzas un tiro parabólico, realmente no tienes nada que te esté acelerando ni que te esté desacelerando. Resulta que a la derecha no hay una gravedad. Es como si dijera, si tienes un carrito aquí parado, no mágicamente se va a mover a la derecha, estamos de acuerdo. No pasa eso. Se mantiene con su velocidad que tenía. Si era de cero es de cero, si era de 10 es de 10, si es de 20 es de 20. Y aquí es lo mismo. La velocidad en X inicial se mantiene durante todo el recorrido porque no hay una aceleración intermedia que haga que esto crezca de velocidad. Si empieza con 20, va a terminar con 20. Si empieza con 50, termina con 50. Y durante todo el recorrido va a ser 50. Eso es en X, ¿sale? Entonces, Bx La es velocidad inicial. exactamente. Siempre se va a mantener la velocidad inicial en X, ¿sale? Durante todo su recorrido. Pero en Y es una historia completamente diferente. En Y se comporta como se comportaba en los que vimos hace 5 minutos. Resulta que la velocidad inicial en Y, cada vez que pase el tiempo, se va a hacer más cortita, y más cortita, y más cortita, y va a llegar a un punto en donde se haga cero, fíjate. ¿En qué punto se hace cero, te acuerdas? En la altura máxima. Exactamente, ¿por qué? Porque ya perdiste toda la altura, ya perdiste toda la velocidad. Y de hecho ahí está arribita, mira, fíjate, ¿qué dice? Que aquí la velocidad en y es cero y la velocidad de x ¿cuánto vale? B o x. Cero. No, 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 de x. En bx, o sea, la flecha hacia la derecha ¿cuánto vale? Bx es b o x, que es lo que ya te había explicado hace un minuto. El Esa, coseno de X. ajá, exactamente, esa nunca va a variar. Siempre va a ser igual, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que llegas al punto máximo, ya la velocidad y vale cero y ahora el vector aquí, haz de cuenta que se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y desaparece en y. Ya no va ni para arriba ni para abajo. Y después empiezas a bajar y empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande y más grande. Entonces, aquí por qué sí crece y decrece el vector de velocidad hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál crees que sea la razón? ¿Quién es el que hará que crezca y baje ese vector? Mm, la gravedad. Exactamente. La gravedad al final del día que es una qué? Aceleración, ¿cierto? Sí. Y como la gravedad es una aceleración, pues puede hacer que crezca la velocidad o que disminuya. ¿De qué depende? De la dirección, ¿no? Acuérdate que cuando voy hacia arriba la gravedad es negativa, o sea que estoy perdiendo aceleración. Por eso se hace más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y cero. Y cuando empieza a bajar, empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, porque hacia abajo es positiva la gravedad. Entonces, eso es lo que hace que se acelere o se desacelere mi proyectil, ¿de acuerdo? Y otra vez te vuelvo a repetir, ¿por qué en el eje de las X nunca varía y siempre vale lo mismo? ¿Por qué nunca se de cero y nunca crece ni decrece? Porque en el eje de las X no hay gravedad, no hay ninguna aceleración natural en la Tierra que haga que hacia la derecha y a la izquierda aceleremos nuestra velocidad, ¿se entiende? Así como pasa para arriba y para abajo, sí, pero a la derecha y a la izquierda no puede serse, ¿sale? Entonces, así de simple es, así de fácil es entender el concepto. Y si te fijas, perdón, es muy parecido a lo que ya hemos estado haciendo. O sea, de hecho las fórmulas ahorita te vas a dar cuenta que son exactamente las mismas, ¿sale? Muy bien. Y entonces ya que vimos la primera teoría básica, vamos a checar la formulita, las formulitas que se utilizan para este tipo de problemas, que son las que siguen, mira. Ya te voy a dar el formulario ya desglosado, que es el que viene en la página 128 y es este que está aquí, mira. Fíjate. Dice movimiento uniformemente acelerado y proyectiles.
Nos da las fórmulas de aceleración general. Estas, acuérdate que eran las primeras cinco fórmulas. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y acá están modificadas para el movimiento de proyectiles. Estas fórmulas las vamos a utilizar ¿para qué? Para el tiro parabólico. Tenemos las fórmulas para el eje de las X y las fórmulas para el eje de las Y. Y quiero que analices. Esta es de la Y. Dime si no las habías visto antes. Las de las Y sí, ¿Te suena, no? era lo de caída libre. Eran exactamente las mismas que habíamos hecho. Bueno, ya las borré. Pero eran las que venían ahí en el tema anterior, ¿no? Exactamente las mismas. Y estas de acá de la X, si te fijas, muchas son iguales. Mira, esta es esta y es esta. O sea, tenemos la misma fórmula tres veces, ¿no? Vas a decir, pero ¿por qué usa la misma fórmula tres veces el libro? ¿Se equivocó? No es que se haya equivocado. Lo que pasa es que están adecuando la fórmula de la izquierda para usarla acá a la derecha. Pero obviamente, como te dije, acuérdate que la velocidad inicial en X se mantiene constante siempre. Por eso siempre utiliza el mismo valor. ¿Sale? Mm. Entonces por eso no hay diferencias. Entonces en teoría para X, con que te sepas, estas no importan porque son la misma, con que te sepas la uno, la 2 y la 3. ¿Qué dice la 3? A X igual a cero. ¿Qué significa que X es igual a cero? Que no hay aceleración en X, ¿se entiende? ¿Qué dice la de aquí la 2? Bx igual a Box, que en cualquier parte de la velocidad que tengamos en mi proyectil, siempre cuánto va a valer la velocidad Box, ¿sale? Y la primerita es la única importante, que x es igual a Box por t. Si quisieras saber el desplazamiento en x, solamente multiplicas la componente en x de la velocidad inicial por el tiempo en donde quieras tú saber la de esta llamada distancia, ¿de acuerdo? Y ya. Sí. Entonces, ahora sí, ya con esto que sabemos, si te fijas, en teoría no hay nada nuevo que ver, porque ya lo vimos. Ya nada más hay que adecuarlo a los proyectiles. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a checar este problemita. Vamos a ver. Ok. Mira, tenemos el problema 6.11, el cual es muy importante. Con este muchas veces se entiende el concepto. A ver, déjame ver si hay otro más fácil. A ver, un segundo. Mm, bueno, primero el 6.11, ¿vale? ¿Qué nos dice el 6.11? Déjalo, pongo por aquí. Tenemos este problemita. Dice, un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, como se muestra en la figura 6.10. Nos dice la altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, arriba del punto de contacto con el suelo. Dice la pregunta uno: ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Inciso B: ¿cuán lejos viaja horizontalmente? E inciso C: ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? ¿Sale? Y entonces, ¿qué datos nos está dando el problema? Los datos que nos da, ¿cuáles son? ¿Qué alcanzas a notar ahí de datos? La velocidad inicial, Ok. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 25 metros sobre segundo. Ok. ¿Qué más? Hay algo antes que te brincaste, ¿eh? ¿Qué dice al principio? Ah, que un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial. ¿Y qué significa eso? ¿Qué Que Ajá. si inicia con un salto partido de cero. No. De hecho, partió de 25.
Pero ese 25, ¿qué tiene de especial? Lo dice ahí. Es como si fuera la mitad de la curvita del tiro parabólico, Así es. Bueno, eso lo ves en el dibujo, ¿verdad? Yo como creo. la altura máxima. Exactamente. Esa es una cosa importante. Empieza en la altura máxima. Porque de ahí nada más, ya no, él no está subiendo, solamente ¿qué está haciendo? Está cayendo. ¿Se entiende? ¿Y cómo Sí, sabes eso? Porque dice que inicia con un salto horizontal. Un salto horizontal es así. O sea, el tiro parabólico no va en dirección hacia arriba, sino que literalmente va horizontal, así directo. Y entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que la velocidad inicial es en X. ¿Se entiende? O sea, no tienen ni componentes en Y ni componentes en otro lado, solamente en X. ¿Por qué? Porque toda la velocidad inicial se está moviendo hacia la derecha. ¿Con qué valor? 25 metros por segundo. segundo. Entonces, si te preguntara cuánto es la velocidad inicial en Y, ¿qué me dirías? Cero. Porque no se va ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué más datos hay? Dice la altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, o sea, altura máxima, vamos a ponerle Y inicial o H max sería de 80 metros, ¿sale? ¿Qué más encontramos? ¿O qué nos pide? Nos pide el tiempo que permanece en el aire el esquiador Ok, tiempo en el aire. ¿Qué más? y cuán lejos viaja horizontalmente. O sea, eso se llama como X, Sí, X. X, ¿sale? X máximo, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces, ya con esto nos regresamos al formulario y te empiezo a preguntar qué fórmulas utilizarías para resolver esto. ¿Cuál sería la principal fórmula que usarías? ¿O qué podrías encontrar primero? A ver, dame un segundo. Mira, ya nos dio la primera sesión. ¿Qué te parece si nos tomamos 2 minutitos? Déjame, nada más, voy a acabar la grabación